Bueno, me da mucho gusto recibirlos en una sesión más del Círculo Bastiat, en este ya largo ciclo que estamos dedicando a analizar, a comentar la riqueza de las naciones de Adam Smith, uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento económico, publicado por primera vez en 1776 y que hoy, en el año 2021, tiene todavía muchísimo que decirnos. La riqueza de las naciones, como todos ustedes saben, está dividido en 5 grandes libros y estamos ya analizando el libro cuarto, en el cual Adam Smith habla de los sistemas de economía política, que para él, y en aquel entonces, mediados del siglo XVIII, eran fundamentalmente dos: lo que Adam Smith llama como el sistema comercial o el sistema mercantil, y el sistema agrícola o el sistema fisiocrático. Y lo primero que hace es analizar el sistema mercantil o sistema comercial, como él lo llama, cuyo principal objetivo consiste en la acumulación de metales preciosos por parte de los distintos países para enriquecerlos, en una época en la cual el dinero eran metales preciosos, fundamentalmente oro y plata, y en la cual se padecía, o por lo menos algunos, entre ellos los gobernantes, padecían esto que se conoce como la ilusión crisohedónica, que consiste en confundir la riqueza con el dinero, de tal manera que una forma de acumular riqueza pues era acumulando dinero, que en aquel entonces, como ya lo dije, era el oro y la plata. Pero esto representaba para ciertos países que no tenían minas de oro y plata, como era el caso de Inglaterra, pues representaba el problema de cómo le hacemos para poder acumular oro y plata. Y una manera de acumularlo era a través del comercio exterior, exportar manufacturas a cambio de oro y plata. Pero una vez que ese oro y plata, sí, que fue el pago por lo que se exportó, entra al país, conviene que se quede en el país. Y entonces, ¿qué hay que hacer para acumular oro y plata y evitar que ese oro y plata que ya entró al país salga del mismo? Pues lo que hay que hacer es incentivar lo más posible las exportaciones, a cambio de las cuales recibimos oro y plata, y desincentivar lo más posible las importaciones que tendríamos que pagar con oro y plata. Y esto lleva directamente a la típica política económica de los mercantilistas, que consistía precisamente en desincentivar lo más posible las importaciones que habría que pagar con oro y plata, que saldría del país, empobreciendo al país desde el punto de vista de la ilusión crisohedónica, e incentivar lo más posible las exportaciones, a cambio de las cuales se recibe oro y plata. Y esto es precisamente, y la vuelvo a citar, la frase que dice Adam Smith en la página 550 de esta edición, que es la que estoy utilizando, de La riqueza de las naciones, la edición de Alianza Editorial, en la, desde mi punto de vista, excelente traducción de Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown, quien también hace el estudio preliminar a La riqueza de las naciones de Adam Smith, un estudio preliminar relativamente corto, pero yo me atrevería a decir que muy sustancioso. Bueno, repito una vez más, porque ya lo he hecho en sesiones anteriores, esta frase de Adam Smith. Dice: una vez establecidos los dos principios, a saber, que la riqueza consiste en oro y plata, y que esos metales pueden ser adquiridos por los países que no tienen minas solo, ¿sí?, mediante el comercio exterior, exportando más de lo que se importa, el propósito principal de la política económica del sistema comercial o del sistema mercantil, como también lo llama Smith, necesariamente pasó a ser el disminuir todo lo posible la importación de bienes extranjeros para el consumo local y el aumentar todo lo posible las exportaciones de la producción nacional, ¿sí?
Sus dos máquinas para enriquecer al país, en consecuencia, fueron las restricciones a las importaciones y los estímulos a las exportaciones. Y luego dice Smith, las restricciones a las importaciones fueron de dos clases. Primero, restricciones a la importación desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente que podían ser producidos localmente. Lo que posteriormente, por ejemplo, en el siglo XX, se conoció, sobre todo en América Latina, como la sustitución de importaciones. A ver, si ese bien que estamos importando se puede producir en el país, prohibimos su importación para que se produzca en el país. Es la sustitución de importaciones por producción nacional. Por ahí la pregunta que tendríamos que hacernos es, si ese bien se puede producir en el país y no se produce en el país, sino que se importa, ¿por qué será? Porque la pregunta no es nada más si ese bien que se está importando se puede producir en el país, sino a qué precio se podría ofrecer ese bien producido en el país. Porque, a ver, si el gobierno no interviene y hay libre comercio, son los consumidores comprando, dejando de comprar, quienes deciden qué se importa y cuánto se importa, y se está importando un producto que podría producirse en el país, pues la razón lógica es que ese producto importado se puede ofrecer a menor precio de lo que podría ofrecerse ese mismo producto producido en el país. ¿Y por qué? Pues porque el costo de producción del producto importado será menor al costo de producción del producto hecho en el país, y eso permite que el producto importado se ofrezca a un menor precio. ¿En beneficio de quiénes? De los consumidores nacionales. De los consumidores nacionales. Pero lo que dice Smith es que, sí, las restricciones a las importaciones fueron de dos clases. Primero, la que acabo de mencionar, la sustitución de importaciones, restricciones a la importación desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente que podían ser producidos localmente. Segundo, restricciones a la importación de bienes de casi cualquier tipo desde aquellos países con los que se suponía que la balanza comercial era desfavorable. Entonces, lo que está diciendo Smith es que las causas por las cuales, ¿sí?, se podían restringir las importaciones eran, una, sustitución de importaciones. Si el producto que estamos importando se puede producir en el país, que se produzca en el país. Y para obligar a que se produzca en el país, pues yo, gobierno, lo que voy a hacer es prohibir su importación. Bueno, la pregunta es, ¿ese bien producido en el país se va a poder ofrecer a un menor precio que el bien importado? Esa sería la pregunta. Y claro, si se está importando y no produciendo en el país, pues muy probablemente se debe a que el producto importado se puede ofrecer en beneficio de los consumidores a un menor precio que el producto producido en el país. Ahora, a ver, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde se producen los bienes o a qué precios se pueden ofrecer los bienes? Hay quienes dicen que lo importante es dónde se producen los bienes y que conviene que se produzcan en el país. Hay quienes decimos que lo importante es a qué precio se pueden ofrecer los bienes, que conviene que se ofrezcan al menor precio posible, y si los productos importados se pueden ofrecer a menor precio posible que el producto nacional, pues que se permitan las importaciones. ¿En beneficio de quiénes?
de los consumidores, en beneficio de los consumidores. Y aquí recuerdo lo que decía Federico Bastiat, en cuyo honor se imparten este círculo Bastiat. Federico Bastiat, economista francés, 1801-1850, quien entre otras muchas cosas acertadas dijo que las políticas económicas deben calificarse en función del efecto que tengan sobre el bienestar de los consumidores. No, por ejemplo, sobre la rentabilidad de las empresas. Porque al final de cuentas, la actividad económica terminal es el consumo. Y la producción es el medio para poder consumir. No podemos consumir lo que previamente no se ha producido, pero se produce lo que se va a consumir. Esto quiere decir que el consumo es el fin, es la actividad económica terminal y la producción es el medio. Y el medio tiene que estar en función del fin, no al revés. ¿Sí? No al revés. Entonces vamos a suponer un país en el cual hay libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que señalábamos en la sesión anterior. Hay libre comercio en los países en los cuales los consumidores, comprando o dejando de comprar, determinan qué se importa, la composición de las importaciones y cuánto se importa, el monto de las importaciones, sin ninguna intervención del gobierno. Entonces, supongamos un país en el cual hay libre comercio, ¿sí? Y vamos a suponer que 2/3 partes de los bienes que se consumen en el país son importados. Y que llega por ahí alguien que dice, no, a ver, aquí lo que importa no es a qué precio se pueden ofrecer los bienes, sino dónde se producen los bienes. Y lo que conviene es que se produzcan en el país. Que se produzcan en el país. Por lo tanto, porque quiero y puedo, voy a prohibir las importaciones. Y vamos a suponer que esa prohibición es eficaz, que efectivamente, a partir de que se impone la prohibición, no vuelve a entrar al país ni siquiera, ¿sí?, por contrabando, bienes producidos en otra nación. Bueno, si esos bienes se estaban importando, es porque se podían ofrecer a un precio menor que si se hubieran producido en el país. Yo prohíbo esa importación y vamos a suponer que con producción nacional puedes compensar lo que ya no estás importando. Importábamos 100, se prohíbe la importación de esos 100 y esa prohibición se compensa con producción nacional. Los productores nacionales son capaces de producir 100. Bueno, la pregunta es si también van a ser capaces de ofrecerlos al precio, por lo menos al precio al que se estaban ofreciendo los productos importados. Y la respuesta seguramente va a ser no, porque si los podían ofrecer al precio al que se estaba ofreciendo el producto importado, ¿por qué no competían? O a un precio menor. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo prohíbo importaciones, puede ser, no necesariamente, puede ser que lo que se deja de importar se compense con producción nacional. Puede ser. Habrá que ver qué tanta capacidad de producción nacional existe. Y vamos a suponer que se da, que lo que se dejó de importar se compensa con producción nacional. La pregunta es, esa producción nacional que está sustituyendo a las importaciones, por eso el esquema en el siglo XX se le llamó de sustitución de importaciones, se va a poder ofrecer
por lo menos al mismo precio al que se estaban ofreciendo las importaciones? Y ahí la respuesta muy probablemente va a ser no. Y entonces, ¿quién se va a ver afectado? Pues se va a ver afectado el consumidor. Se va a ver afectado el consumidor, quien sí va a encontrar el producto ahora hecho en su país, pero ofrecido a un mayor precio. Y eso es antieconómico, porque en materia económica, ¿sí?, lo eficaz es lo que ayuda a elevar el bienestar de las personas. Y evidentemente que algo que ayuda a elevar el bienestar de las personas es si los bienes y servicios producidos pueden ofrecerse a menor precio. En la medida en que tú prohíbes importaciones, sustituyes las importaciones con producto nacional, pero ofrecido a un mayor precio que el producto importado, estás afectando el bienestar de las personas. Entonces, esa medida, que es una política económica, es ineficaz, porque su resultado es reducir el nivel de bienestar de las personas. Y recuerden lo que dijimos en la sesión anterior. ¿Qué es una política económica? Una política son los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. A ver, ahí donde hay libre comercio, en los países en los cuales los consumidores, comprando, dejando de comprar, determinan qué se importa y en qué cantidades se importa, eso es mercado. El resultado de esas decisiones, qué se compra y qué se deja de comprar, y por lo tanto qué se importa y en qué cantidades se importa, es mercado. Si el gobierno llega y dice prohíbo las importaciones, esa es una política económica, ¿sí?, que modifica los resultados del mercado, en este caso por medio de las prohibiciones, ¿sí? La primera manera que tiene el gobierno de restringir las importaciones, ¿sí?, restricción a las importaciones desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente y que se podrían producir localmente. Ahora, a ver, permítanme abrir un paréntesis, porque esto es importante, ¿no? Por ejemplo, el caso de México ahorita, con la Cuarta Transformación y López Obrador. En términos generales, López Obrador es una persona que está a favor del libre comercio, en términos generales. Pero desde la campaña electoral había dicho que convenía, o que conviene, que en materia de ciertos alimentos, granos sobre todo, cereales, y de combustibles, en concreto gasolinas, fuéramos autosuficientes. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esta intención? A ver, desde el punto de vista estrictamente económico, ¿sí?, pues si estamos importando alimentos que podríamos producir en México, es porque el producto importado puede ofrecerse a un menor precio que el producido en México y eso beneficia a los consumidores. Y exactamente lo mismo puede decirse de las gasolinas, ¿sí?, de las gasolinas. Bueno, pero a ver, ¿cuál es aquí el problema? Y es un tema que sí hay que atender. A ver, imagínense ustedes un país que importa todos sus alimentos de otro país. Hay una dependencia muy importante en materia de alimentos del primer país con relación al segundo, ¿sí? ¿Por qué le convendría al primer país, ¿sí?, buscar la, así se le llama, autosuficiencia alimentaria? Porque ¿qué puede pasar si el gobierno del país, ¿sí?, que les exporta alimentos al otro país decide prohibir esas exportaciones? Porque el presidente de este país se peleó con el presidente de este otro país y nada más por fastidiarte, ¿sí?, prohíbo que desde mi país se exporten alimentos al tuyo.
convendría que el país al cual ya no se pueden exportar alimentos fuera autosuficiente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los gobiernos pueden imponer ese tipo de medidas totalmente injustas desde el punto de vista de la ética y totalmente ineficaces desde el punto de vista de la economía. ¿Cuál es el problema? El poder que en un momento dado tendría el gobierno del país exportador de alimentos para prohibirle a sus exportadores exportar alimentos al otro país, con lo cual bloquea las importaciones de alimentos de este país que dependen en materia de alimento del otro país. Y lo mismo podría pasar, por ejemplo, con gasolina. Este país no produce gasolinas, depende para poder usar gasolinas de lo que le compra al otro país. Este es el país exportador de gasolinas, este es el país importador. Lo mismo, ¿sí? El presidente de este país se enojó con el presidente de este otro país y nada más para fastidiarte, prohíbo que se exporte gasolina de mi país a tu país, con lo cual, por lo menos a corto plazo, ya te ahorqué, porque vas a tener que buscar otro proveedor de gasolinas. ¿Cuál es el problema? El poder que tienen los gobiernos para, en dado caso, prohibir el comercio exterior. Prohibir tanto exportaciones como importaciones. Ese es el problema. Y lo veíamos, y permítanme un momento, en el caso de México, porque me podrán ustedes decir, bueno, pero ese es un caso hipotético, es un caso teórico. No, simple y sencillamente, a ver, ¿qué dice el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En su segundo párrafo, dice, el Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, podrá ser facultado por el Congreso, el Poder Legislativo, diputados y senadores, ¿sí? Para, ¿sí?, restringir y para prohibir, ojo, restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, ojo, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, otro propósito? Lograr la autosuficiencia. ¿Sí? Lograr la autosuficiencia. Entonces, el problema está en el poder que tienen los gobiernos para limitar, condicionar o prohibir esto que se llama comercio internacional, que no es otra cosa más que comercio entre personas de distinta nacionalidad. Y hace un momento decía yo que ese poder, si se lleva a la práctica y se limita, condiciona o prohíbe las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad, es, desde el punto de vista de la ética, injusto. Porque, a ver, vamos a suponer que el gobierno mexicano prohibiera la importación de un producto X. Bueno, a ver, ¿quién eres tú, gobierno, para prohibirme a mí comprar lo que me dé la gana, producto nacional o extranjero, ¿sí?, a quien me dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde me dé la gana en mi país o en otro país? ¿Cuál es la respuesta a quién eres tú para prohibirme eso? Nadie. Estás violando, y toda violación es una conducta arbitraria,
el derecho a la libertad individual para establecer relaciones comerciales con quien crea yo más conveniente. Y la otra, vamos a suponer que el gobierno lo que hace es prohibir la exportación de Y. Bueno, ¿quién eres tu gobierno para prohibirme a mí que produzco y ofrezco Y, ¿sí? Ofrecerlo y venderlo, ¿sí? A quien me dé la gana, con quien pueda yo, ¿sí? Establecer una relación comercial ventajosa, ¿sí? Para ofrecer mi producto. Ese es el problema, ¿sí? ¿En qué momento permitimos los ciudadanos que el gobierno se metiera hasta la cocina? Porque, a ver, ¿cuáles son las conductas que el gobierno debe prohibir y castigar? Las que violan derechos. A ver, prohibido matar. Matar, violas el derecho a la vida de los demás. Mataste a alguien, te castigo. Secuestrar, viola el derecho a la libertad de los demás. Secuestraste a alguien, te castigo. Robar, violas el derecho a la propiedad de los demás. Robaste, te castigo. Pero si yo le compro, yo mexicano, le compro un producto, el que sea, a un extranjero, ¿qué derechos estoy violando? Pues ninguno, al menos que creamos equivocadamente que los productores nacionales tienen el derecho a no competir con las importaciones. Pero ese derecho no lo tienen. Tienen el interés. A ver, cualquiera que ofrezca cualquier bien o servicio tiene el interés del monopolio, no tener competencia. Cualquiera. Pero hay que distinguir entre tener el interés y tener el derecho. ¿Sí? Y tener el derecho. Bueno. Primero, restricciones a las importaciones desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente y que podían ser producidos localmente. Lo que en el siglo XX se llamó, sobre todo en América Latina, a partir de la segunda mitad de la década de los 40, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se inició en América Latina. México fue un país que participó activamente en esto, con estos procesos de sustitución de importaciones, porque se creía que lo importante era que se produjera en el país, no el precio al cual se podían ofrecer los bienes y servicios, independientemente de que fueran importados o producidos en el país. Segundo, restricciones a la importación de bienes, fíjense, de casi cualquier tipo, desde aquellos países con los que se suponía, lo cual quiere decir que no se tenía la certeza, pero se suponía que la balanza comercial era desfavorable. A ver, ¿qué quiere decir que una balanza comercial sea desfavorable? Tienes déficit. Es decir, que estás importando más de lo que estás exportando. ¿Sí? Y aquí también hay un error, porque una balanza comercial puede estar en tres condiciones: equilibrio, exportaciones igual a importaciones, superávit, ¿sí? Exportaciones mayores que importaciones, déficit, importaciones mayores que exportaciones. Y si uno pregunta cuál de estas tres condiciones de la balanza comercial es la deseable, por lo general la respuesta es el superávit. Porque, ojo, la palabra superávit hace referencia a algo que sobra. La palabra déficit hace referencia a algo que falta. Y de que sobre a que falte, pues más vale que sobre. Por lo tanto, ¿sí?,
Lo correcto, lo deseable en materia de balanza comercial es que haya superávit. Bueno, en la sesión de hace 2 sesiones, no en la de la semana pasada, la de la antepasada, expliqué yo con detalle por qué lo que conviene en materia de balanza comercial es el déficit, no el superávit. Bueno, pero en aquel entonces no dije algo que ayuda a comprender mejor esta afirmación. A ver, vamos a suponer que yo digo que lo que conviene en materia de balanza comercial es superávit. Es decir, que las exportaciones superen a las importaciones. ¿Tienes superávit? Bueno, si el superávit es bueno, maximizar el superávit sería mejor. Si tener superávit es bueno, pues maximizar el superávit es mejor. Pero, ¿qué tendría que hacer un país para maximizar el superávit? Exportar todo lo que produce y no importar nada. Así maximizas el superávit. Todo lo que producimos, lo exportamos. No importamos nada, estoy maximizando el superávit. Sí, a todo dar, pero te vas a morir de hambre. Porque si exportas todo lo que produces y no importas nada, no vas a tener bienes con los cuales satisfacer tus necesidades y te vas a acabar muriendo tarde o temprano de hambre o de sed. ¿Sí? De hambre o de sed. Entonces, ¿qué es lo que dice Smith? Que otro camino para restringir las importaciones era restringirlas o prohibir las importaciones de los países con los cuales tenemos déficit. ¿Sí? Para lo cual, previamente, habría que comprobar si realmente tienes déficit. Por eso habla Smith, ¿sí?, de los países con los que se suponía que la balanza comercial era desfavorable. ¿Sí? Era desfavorable. Y ahí también, si yo cometo la equivocación de creer que en materia de balanza comercial lo correcto es el superávit y el déficit es lo incorrecto, pues una manera de corregir el déficit es prohibiendo las importaciones. Prohibiendo las importaciones. ¿Sí? Bueno. Y luego pasa Smith a analizar la otra parte, vamos a decirlo así, de la receta mercantilista. Recuerden, dice, sus dos máquinas, a ver, los dos medios, las dos maneras para enriquecer al país desde el punto de vista del mercantilismo, del sistema comercial, de la ilusión crisohedónica, fueron las restricciones a las importaciones. Y ya vimos cuáles serían, sí, las dos maneras de hacerlo. Y los estímulos a la exportación. ¿Sí? Bueno, los estímulos a la exportación, ¿sí? Las exportaciones se estimulaban unas veces con reembolsos, otras con primas, otras con ventajosos tratados de comercio con estados extranjeros y otras mediante el establecimiento de colonias en países lejanos. A ver, aquí también, en lo que tiene que ver con estimular las exportaciones, Smith señala, vamos a decirlo así, dos maneras. ¿Sí? Reembolsos o con otras primas. A ver, ¿a qué se refiere Smith? Subsidios a la producción que se va a destinar a la exportación. ¿Sí? Y ¿cuál es el efecto del subsidio a las exportaciones? Que dado que el gobierno cubre parte del costo de producción
del producto producido en el país y que se va a exportar, el exportador puede ofrecerlo en el otro país a menor precio. ¿Sí? ¿A quién está realmente subsidiando el gobierno? Al consumidor del otro país, quien gracias al subsidio que otorga el gobierno a la producción de lo que se va a exportar, puede pagar un menor precio. Puede pagar un menor precio. Vamos a suponer que el precio del producto exportado sin subsidio es igual al costo de producción. A ver, me cuesta producirlo 10, en el exterior lo vendo a 10. El consumidor extranjero que compra nuestra exportación cubre íntegramente el costo de producción. Llega el gobierno y dice, a ver, de esos 10 pesos, yo voy a cubrirte 5, la mitad. Ya subsidio, yo te doy los 5 pesos. Eso te va a permitir a ti, productor exportador nacional, ofrecer tu producto a 5 pesos, lo cual beneficia al consumidor extranjero. O sea, aquí es muy interesante porque al final de cuentas, ¿sí?, a favor de quién opera el subsidio que el gobierno otorga a la producción que se va a exportar. Termina beneficiando al consumidor extranjero. ¿Y de dónde saca el gobierno el dinero para subsidiar la producción de lo que se va a exportar? Del bolsillo de sus contribuyentes. Lo cual quiere decir que cuando el gobierno subsidia la exportación, lo que hace indirectamente es obligar al contribuyente nacional a subsidiar al consumidor extranjero. Y yo como contribuyente nacional, ¿sí?, me podría preguntar, ¿y yo por qué? Ahora, no es que yo lo haga voluntariamente, pero es que tu gobierno, utilizando parte de los impuestos que me cobras para subsidiar la producción de lo que se va a exportar, que termina subsidiando al consumidor extranjero, indirectamente me estás obligando a subsidiar al consumidor extranjero. ¿Y yo por qué? Bueno, esa es la primera manera, dice Smith, que se tiene para incentivar las exportaciones. Subsídialas, ¿sí? Subsídialas. Otra, con ventajosos tratados de comercio con estados extranjeros. Fíjense, ¿de qué está hablando Smith? De algo que hoy en día sigue estando vigente, tratados de libre comercio con otros países. ¿Qué son los tratados de libre comercio? Lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos lo que dice Smith al respecto, ¿sí? Al respecto, ¿sí? O la otra manera de incentivar las exportaciones, estableciendo colonias en países extranjeros. Colonias a las cuales les vas a exportar tus productos manufactureros. A ver, las colonias inglesas en Norteamérica, pues eran un mercado para los productos manufacturados ingleses. Ahí les van nuestras exportaciones, ¿sí? Y ustedes, colonias inglesas, solamente pueden comerciar con Inglaterra. Nada de que me empiecen a comerciar con España o con los Países Bajos, no, no, no. Nada más con lo que se conocía como la metrópoli. Entonces, ¿qué es lo que hace Smith a partir de aquí? Dice, abordaré a cada uno de estas 4 maneras, las 2 maneras de desincentivar importaciones y las 2 maneras de incentivar exportaciones. Dice, abordaré a cada uno en un capítulo
y sin preocuparme demasiado de su supuesta tendencia a introducir dinero en el país, estudiaré esencialmente cuáles son los efectos probables de cada uno de estas cuatro maneras, las dos para prohibir importaciones, las dos para estimular exportaciones, sobre el producto anual, la producción anual y la generación de ingreso anual de la actividad económica nacional. Miren, aquí Smith está haciendo una pregunta muy interesante, que es la pregunta que cualquier buen economista debe hacerse. Dice, estudiaré cuáles son los efectos probables de cada una de estas medidas. Las dos para desincentivar importaciones, las dos para estimular, promover, incentivar las exportaciones. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿qué es lo que va a hacer Smith? Va a estudiar los efectos probables, ¿sí?, de políticas económicas. A ver, recuerden la definición de política económica que di en la sesión anterior. La política económica consiste en las medidas que aplican los gobiernos para modificar los resultados del mercado. Estas cuatro medidas, las dos para desincentivar importaciones y las dos para estimular exportaciones, lo que hacen es modificar los resultados del mercado, de los resultados a los cuales llegaron sin ninguna intervención del gobierno, ¿sí?, quienes desde distintas naciones deciden comerciar. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos probables de cada uno de estas cuatro medidas sobre el producto anual, la producción de bienes y servicios en el país y por lo tanto la generación de ingresos en el país en la actividad nacional? Y miren, ¿cuál es la pregunta que un buen economista debe hacerse cuando se va a aplicar una política económica con la cual el gobierno pretende modificar los resultados del mercado? La pregunta que todo buen economista debe hacerse, y esta fue una de las recomendaciones que hizo nada más ni nada menos que Federico Bastiat, es: hay que considerar cuáles van a ser los efectos generales de esa política económica. No solamente cuáles van a ser los efectos sobre el grupo de agentes económicos al cual se pretende beneficiar. Porque siempre que por medio de una política económica el gobierno modifica los resultados del mercado, lo hace con la intención de beneficiar a una de las partes que intervienen en el mercado, ya sea el comprador, ya sea el vendedor. Y por lo general se subrayan los beneficios, ¿sí?, que el beneficiario va a recibir de esa política económica. Pero también hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de esa política económica en la otra parte. Y eso por lo general no se ve, porque siempre, y no por lo general, siempre, esas consecuencias sobre la otra parte son negativas. Son negativas. Un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Dos personas deciden intercambiar a un precio de 15 pesos. Llega el gobierno, qué barbaridad, ese precio es injusto, y como yo gobierno estoy para combatir las injusticias, ¿sí?, impongo
un precio máximo de 10 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que ese producto no puede ofrecerse a un precio mayor de 10 pesos. Pero el precio que ya habían acordado libremente el oferente y el demandante es 15. Pues claro, esta política económica, imposición de un precio máximo que modifica los resultados del mercado, el precio de 15, beneficia al comprador. Pues claro, sí, es cierto. Yo había aceptado llevar a cabo el intercambio a 15. Eso es lo que acordé con el oferente. Pero si tu gobierno impones un precio máximo de 10, pues qué bueno, porque yo voy a pagar un precio menor. Esa política económica a mi comprador me va a beneficiar. Y por lo general, esa es la parte que se ve. Pero esa misma política económica, ¿a quién va a perjudicar? Al oferente, al vendedor. Oye, ya habíamos acordado un precio de 15. Llegas tú, impones un precio máximo de 10, me estás perjudicando. Porque además, ¿qué pasa si a ese precio máximo de 10, yo, oferente, que previamente fui productor, no recupero mi costo de producción? Entonces, cuando se aplica una política económica, la pregunta que el buen economista se hace, según nos dijo Bastiat, es ¿cuáles van a ser las consecuencias generales de esa política económica? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios y quiénes van a ser los perjudicados? Y no hay que preguntarse nada más por las consecuencias generales, sino también por las consecuencias a largo plazo. A corto plazo, el precio máximo puede beneficiar a los consumidores. Pero ¿qué pasa si a ese precio máximo el productor no recupera su costo de producción? Pues que si no se elimina el precio máximo, y para no incurrir en pérdidas, se dejará de producir ese bien o servicio. Y entonces la consecuencia a largo plazo es que ya no va a haber en el mercado, por el lado de la oferta, ese bien o servicio. Esa es la pregunta que se está haciendo Smith. Dice, estudiaré esencialmente cuáles son los efectos probables de cada una de estas 4 políticas económicas, 2 para incentivar exportaciones, 2 para desincentivar importaciones. Y eso es lo que sigue. ¿Sí? Primer estudio que realiza Smith. ¿Sí? Cuando se restringen importaciones desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente y que podían ser producidos localmente. ¿Cómo empieza Smith? ¿Qué es lo primero que dice? Dice, al restringir la importación de bienes extranjeros que podrían ser producidos en el país, ya sea mediante aranceles elevados o prohibiciones, se asegura en cierto grado un monopolio para la industria nacional que los produce. Smith habla de restringir la importación de bienes extranjeros que podrían ser producidos en el país mediante aranceles elevados o prohibiciones. Bueno, aquí estamos hablando de 2 medidas proteccionistas distintas. ¿Cuál es la medida proteccionista más radical? La prohibición. Prohíbo que se importe tal producto. Prohíbo. Claro, históricamente, ¿cuál ha sido el resultado de este tipo de prohibiciones? El contrabando. A ver, si no puedo meter legalmente este producto al país,
y ya no lo puedo meter legalmente porque está prohibido, lo voy a meter ilegalmente. Y eso se le llama contrabando. ¿Que es una actividad ilegal? Sí, porque va en contra de la ley que prohíbe la importación de ese producto. Pero la pregunta es si además de ilegal es una conducta injusta. Bueno, ¿y cuáles son las conductas injustas? Las que violan derechos de terceros. Matar, violas el derecho a la vida; secuestrar, violas el derecho a la libertad; robar, violas el derecho a la propiedad. La importación, perdón, el contrabando es una actividad ilegal, va en contra de la ley. Allí hay una ley que prohíbe la importación de este producto. La pregunta es si también es una conducta injusta. Bueno, ¿en qué consiste la justicia? En respetar los derechos de los demás. ¿En qué consiste la injusticia? En violar los derechos de los demás. El contrabando, la introducción ilegal de bienes al país, ¿viola el derecho de alguien? A ver, viola la ley y por eso es ilegal. ¿Pero viola el derecho de alguien? Pues claro que no. ¿El derecho de quién? A ver, si la importación legal no viola ningún derecho, el contrabando ilegal tampoco viola ningún derecho. ¿Cuál es la diferencia entre la importación legal y el contrabando ilegal? ¿Sí? Que la importación legal deja de serlo cuando hay una ley que prohíbe que ese producto se importe. Y entonces, en vez de importarse legalmente, se contrabandea ilegalmente. Pero en ninguno de los dos casos, importación legal, contrabando ilegal, se está violando el derecho de nadie. Es más, si a mí me preguntan, yo soy de la siguiente opinión. Los contrabandistas son héroes de la libertad. Así la pongo. Porque si por medio de una ley prohíbes importar y ofrecer bienes y servicios independientemente de en qué país se produjeron, no viola derechos de nadie, esa ley que prohíbe la importación es una ley injusta. Y aquí surge una pregunta muy interesante que divide mucho las opiniones. ¿Qué se debe de hacer frente a una ley injusta? Hay quienes dicen que aunque sea injusta, por ser la ley, debe de respetarse. Y que si es injusta, se luche para quitarla, pero que mientras esté vigente, se cumpla. Habemos otros que creemos que la obligación ética frente a leyes injustas es violarla. Y estoy muy consciente de lo que estoy diciendo, porque yo pertenezco a este grupo. Por eso dije, habemos otros. Sí, habemos otros, ¿no? La prohibición. Pero Smith habla también de aranceles elevados. A ver, los aranceles son los impuestos con los que luego los gobiernos gravan sobre todo las importaciones. Con la intención, hombre, seamos sinceros, primero que nada de recaudar más, pero también de restarle competitividad al producto importado. Porque, a ver, es el importador, el comerciante que se dedica a importar, quien en la aduana tiene que pagar el arancel, tiene que pagar el impuesto. Pero, ¿qué es lo que ese importador va a hacer? A trasladarle el impuesto al consumidor. ¿Cómo? Vía un aumento en el precio del producto importado. ¿Sí?
Y si el consumidor está dispuesto a pagar ese mayor precio, pues ya fue el que pagó el arancel. Ahora, si el cobro de arancel se traduce en un mayor precio del producto importado, esto le resta al producto importado competitividad frente al productor nacional. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Smith? Dice, al restringir la importación de bienes extranjeros que podrían ser producidos en el país, sea mediante aranceles elevados o prohibiciones, se asegura en cierto grado un monopolio para la industria nacional que lo produce. Si el arancel es lo suficientemente elevado, va a aumentar el precio del producto importado, ¿sí?, en un grado tal que ya no va a resultar competitivo. ¿A favor de quién? Del productor nacional. Hombre, a ver, yo sí creo que en igualdad de circunstancias, por ejemplo, de precio, habría que comprar un producto nacional y no un producto importado. En igualdad de circunstancias. Vamos a echar de la mano al productor nacional. Pero si el producto importado se ofrece 20, 25, 30% más barato que el producto nacional, pues antes que echarle la mano al productor nacional, me voy a echar la mano a mí mismo como consumidor. ¿Sí? Y si de plano se prohíbe la importación y esa prohibición es eficaz y no hay contrabando, pues efectivamente, como dice Smith, se asegura en cierto grado un monopolio para la industria nacional que los produce. Un monopolio para la industria nacional que los produce. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos probables sobre el Producto Anual de la Actividad Económica Nacional? Eso, jóvenes, lo veremos ya en la siguiente sesión del Círculo Bastiat. Por lo pronto, muchas gracias por haberme acompañado en esta y aquí nos vemos en la próxima.